Bueno, allá por el 88 estaba terminando la escuela secundaria en Chajarí, en el Instituto Marista. En aquel entonces todavía teníamos la conscripción, la colimba como se conocía, así que recuerdo perfectamente el día que estábamos en el colegio escuchando la radio mientras se hacía el sorteo. Cuento estas cosas porque seguramente los pibes de hoy, primero hay que explicarle en qué consistía y segundo, cómo era también la información que se iba tomando. Y bueno, me tocó un número alto. Los que tenían un número bajo en general se salvaban, los que teníamos número alto nos tocaba. Y en mi caso me tocó hacerla ahí en Chajarí. Siempre digo que ha sido una muy buena experiencia. Se congregaba gente de los alrededores de Chajarí y había sectores de la provincia de Chaco que también venían. Así que había un grupo humano muy heterogéneo que obviamente te permite ir encontrando algunas realidades que por ahí no es la que uno tenía en la cabeza a los 18 años. Así que siempre considero que eso ha sido una etapa muy productiva. Estuve casi 1 año y medio ahí. Mi idea era irme a estudiar a La Plata, así que bueno, fue un poco complejo porque la idea era culminar y poder iniciar allá por el año 90. Yo hice la conscripción buena parte del 89 y prácticamente hasta mediados de los años 90. Y eso hizo que ingresara un poco más tarde a la facultad. Pero ha sido una experiencia muy buena. Y creo que esas cosas también te van nutriendo en la vida, ¿no? La experiencia, más allá de alguna capacitación, no importa dónde, cómo, qué es lo que hagas, te va mostrando que hay una sociedad que tiene matices y donde hay básicamente personas que viven en función de su creencia, básicamente de lo que es su manera y en función del lugar sus vivencias de la vida. Una buena experiencia. A partir de allí, bueno, arranqué a estudiar en La Plata. A principios de los años 90, mientras estaba haciendo la colimba, en alguno de esos días de vacaciones que te daban descanso, no sé cómo se llamaba, Franco, me fui a La Plata y me anoté, digamos, así que tengo algunas anécdotas. Siempre era la época que todavía había trenes de pasajeros, así que la vuelta fue en el tren. El tren venía tan lento, estábamos en febrero, era la época de carnaval, así que había mucha gente de Corrientes y de Misiones que se iba. Y íbamos con otro pibe de Chajarí, otro gurí de Chajarí, así que cuando llegamos a Zárate, que está muy cerca ahí, la vía de la autovía, nos fuimos a hacer dedo porque habíamos salido de Chajarí, era muy lento el tren, caluroso, bueno. Y automáticamente que culminé la colimba, me fui a los 3 o 4 días, ya estaba queriendo empezar, porque la facultad en realidad ya había empezado, así que bueno, tuve ahí un periodo, entre comillas, de adaptación más rápido, ¿no? Bueno, siempre tuve un poco estas inquietudes, digamos, desde que era gurí, de haber participado en los centros de estudiantes, de ser el delegado en el propio curso, y ni bien vine, en realidad, algunas circunstancias personales me llevaron a enfrascarme 4 o 5 años en cuestiones propias y creo que a partir de lo que fue las circunstancias del proceso que vivía el país, estamos hablando del año 2000, 2001, me llevaron a participar activamente en la política, más allá de que venía participando sí en otras entidades de la comunidad en ese periodo. Yo volví allá por el 95 y creo que la crisis del 2001 fue un detonante, digamos, para algunos fue el que se vayan todos y para algunos pocos, digamos, también es decir, bueno, hay que involucrarse en lo que nosotros entendemos que hace al bien común y a la construcción de comunidad. Mucho porque uno tiene una visión de... Yo soy abogado, era productor agropecuario y además era asociado a una consignataria, por tanto tenía una actividad de mucha recorrida continua y uno va tomando un poco el termómetro, el ida y vuelta con la gente, las aspiraciones, viendo, a veces, como yo digo, suelo tener 100 ideas de las cuales con suerte logro concretar una, pero creo sí que eso tiene mucho que ver. Y bueno, a partir del 2014 yo tomé la decisión de
había sido ya concejal, candidato a intendente, digamos, con todo el trabajo político en el medio, ocupando inclusive algunos cargos, como fue el de concejal 2003-2007, pero bueno, para mí significó además un cambio en lo que venía haciendo, porque yo dejé todas esas cosas y me dediqué de lleno a la política, que es lo que vengo haciendo desde ese momento, ¿no? No le debe faltar, primero, saber qué quiere para su ciudad, sobre todo para su pueblo, mirando para adelante, eso es fundamental. Digo, porque el gobernar tiene 2 o 3 cuestiones que son básicas. Primero tenés que saber administrar, eso es el ABC, pero eso solo no alcanza. También tenés que tener algunas visiones, algunas ideas de lo que querés y tratar de comenzar a andar un camino, que a veces uno pone nada más que la semillita y probablemente se vea en un par de años. Eso es fundamental. Humanidad, un dirigente político que no tiene humanidad, que no esté viendo qué es lo que pasa alrededor, me parece que no estaría siendo nada más que un simple gestor y eso no es lo que necesita. Y creo también que es muy importante en esa mirada hacia adelante tratar de dejar un legado, que a veces pueden ser en dirigentes y a veces también en algunas miradas respecto al tipo de sociedad que queremos. La costa del Uruguay tiene sus particularidades, muchas veces data por lo que eran los habitantes originarios, la inmigración que ha tenido, un proceso. Yo siempre cuento que ahí en el departamento Federación, cerquita de donde estoy yo, se hizo la primera colonia que hubo en Entre Ríos y se hizo la última, ¿no? Que fue la partición de la tierra, básicamente. Y que esto ha originado, más allá de la cuestión productiva y la cuestión económica, ha originado un tejido social que es diferente que en otros lugares. Entonces, uno ve una costa del Uruguay donde hay posibilidades, para decirlo de alguna manera, y donde se están llevando adelante esas posibilidades, para que no sean únicamente una potencialidad, sino que sean concreciones. Después, acá en el Paraná, advierto que hay un gran potencial que se lo está ocupando muy poco, digamos. Hay algunos temas que necesitan allí coordinarse. Yo veo una ciudad capital que me gustaría que, digo, no me voy a meter en las cuestiones de los amigos de Paraná, pero creo que es una ciudad que necesita crecer como tal y que la gente también necesita apropiarse de ese sentido de que es la capital de la provincia, por tanto debiera ser como una bandera para nosotros. Esta es una ciudad que tiene un marco extraordinario a partir de lo que es el río Paraná, y que me parece que hay que sacarle el jugo a esas cosas y obviamente hay que construir. Yo hablaba en la campaña del año pasado, cuando era para las legislativas, de que en Entre Ríos hay que tratar de que en las ciudades más grandes no avance el fenómeno de la conurbanización. Esta cuestión donde muchas veces hay desde problemas vinculados a la seguridad, al consumo, a la ausencia de una vivienda, y por sobre todas las cosas a la falta de posibilidades para solucionar algunas de estas cosas. Así que Entre Ríos es una provincia que tiene la población muy extendida, a lo largo de la costa del Paraná, del Uruguay y también en el centro, pero necesitamos fortalecer eso y para eso también se necesitan políticas públicas, porque si nosotros hacemos muy fuerte determinadas estructuras, como puede ser a veces las estructuras estatales, se concentran en centros administrativos y se quedan de lado algunas otras cuestiones vinculadas a diferentes actividades económicas que fácilmente se pueden poner en funcionamiento, que obviamente van a requerir esfuerzo, digamos, porque esto es fundamental. Pero Entre Ríos tiene las posibilidades. Ahí está el tema de los puertos, que hay que prestarle mucha atención, porque lo que hoy, yo la otra vez escuchaba, hablaban de la política portuaria aquí, la verdad que cuando uno mira lo que significa en términos de volumen la política portuaria de Entre Ríos es nada a nivel nacional. Hay muchísimo por hacer, mucho, pero no solo desde el punto de vista del puerto, sino que en términos de logística de transporte puede originar un montón de oportunidades para otras regiones, a veces cercanas a la costa del Paraná y también del centro de la provincia, que están necesitando que nosotros le demos algunas alternativas. La verdad es que con 3 cosas no alcanza, pero digo, hay que mejorar la salud en Entre Ríos, para lo cual hay que trabajar, hay que construir un nuevo trípode entre el Ministerio de Salud, el IOSPER, que es la principal obra social de los entrerrianos en cuanto al volumen, la cantidad de personas que tiene afiliada,
y examinar la posibilidad del laboratorio público de medicamentos que venía desde la época de Montiel, que alguna gestión se está haciendo hoy con Bordet, pero que nosotros necesitamos que engarce ahí en lo que es esta cuestión vinculada a la salud. No quiero dejar de lado lo que es el tema vinculado a la educación como una cuestión, no un eslogan, sino con una mirada que seguramente va a tener largo plazo. Puede haber algunos cambios a mediano, pero uno la ve a largo plazo. Y en el mientras tanto hay que tratar de lograr alguna de estas cosas que yo hoy decía, bueno, desde el punto de vista de la generación de actividad económica, la posibilidad de que la gente tenga, de llegar a determinados lugares para trabajar, para ganarse el pan de manera digna y por sobre todas las cosas luchar contra un fenómeno que evidentemente viene avanzando, donde hoy estamos encontrando, porque así lo demuestran las estadísticas, muchos gurises que terminan la escuela, a veces a los 18, a los 20, un poco más tarde, y que no están teniendo oportunidades porque no están capacitados, porque el sistema no le da o porque directamente la propia economía de los lugares no está generando las posibilidades. Así, digo, ahí hay 4 o 5 cosas en las cuales hay que trabajar. Con una mirada más amplia uno dice, miren, hacia adelante el mundo va a necesitar, más allá de la salud, la educación, va a necesitar que cuidemos el agua, que cuidemos el ambiente y que generemos energía de la manera más amigable con el ambiente posible. Eso como una cuestión a largo plazo, pero que evidentemente nosotros tenemos que mirarlo ahora y que habrá algunos periodos de transición. Yo en ese sentido creo que la Argentina tiene una necesidad, no solo desde la provincia, sino como país, de avanzar en un criterio donde tenemos que buscar algunas otras fuentes desde lo económico que nos generen ingresos y posibilidades de desarrollo para las personas. Creo que en materia energética Argentina es una potencia y hay que iniciar ese periodo de transición, por lo cual hay que habilitar algunas cuestiones, sobre todo vinculadas a un yacimiento que ya sabemos que existe, como el de Vaca Muerta, donde hay que tratar de avanzar. Sabemos que esto va a traer algunos problemas desde el punto de vista desde lo discursivo, pero creo que tranquilamente podemos avanzar y que hay que dar esas discusiones en el marco de estas otras cuestiones que yo decía, mira, hay que cuidar el agua, el ambiente, pero también tenemos que generar los recursos para los próximos 25 o 30 años y en ese mientras tanto hay que aprovechar la oportunidad. Hay que tener una mirada a largo plazo porque si no nos limitamos a veces a barrer la calle, que es lo que somos intendentes, para que quede contento el vecino, que está bien, lo tenemos que hacer, pero no alcanza. Y agradecer siempre a los que acompañan, que son muchos, pero sobre todo los que están más cerca. El trabajo, la necesidad de tiempos que uno tiene en la política se la termina sacando, yo siempre digo, a la familia, a los amigos, a los vínculos más cercanos y terminamos ocupando muchas de esas partecitas que antes teníamos por ahí y las terminamos poniendo en este cajón que es la política, donde uno sale y las cosas van y van pasando y pasan a veces un día, 2 días, y donde además hay muchas veces cambios sobre la marcha, así que agradecer a todos ellos el esfuerzo y agradecer también a los que a veces con poco se ven una semilla, ven una luz y dicen, che, este camino puede ser. Me parece que, al menos en mi caso, hemos arrancado así y poco a poco ha ido avanzando. Yo suelo decir, no es mía la frase, pero yo digo que en la vida muchas cosas son de resistencia, no de velocidad, ¿no? Entonces, en un mundo que está fuertemente asignado por el capitalismo y donde todos quieren la satisfacción inmediata, como en las publicidades, no está mal recurrir a la regularidad, a tener una mirada, a saber que a veces las cosas se dan y parece que uno es exitoso o tiene suerte según la mirada de cada uno y que a veces también las cosas provocan tropiezos y a no desfallecer en eso, digamos. El tropiezo es parte también del crecimiento, así que a todos esos que están, a los vínculos cercanos y a los que por ahí a veces están viendo, dice, che, acá puede haber una semillita y un camino para transitar, agradecerles.